Bien, esto lo lleva El Mundo, lo tenéis ahí. Caídos, me gusta. Lo escribe Juan Diego Madueño. Y pone caídos de la hipogresía. Que no hipocresía, hipogresía. Aunque sería lo suyo hiprogresía, más que hipogresía. Los pontificadores progresistas desenmascarados. Vemos ahí que han hecho un collage. El más sorprendente era un tuitero de izquierdas, hijo de los ricos gaditanos de los extintores, que gestionaba cientos de miles de euros en viviendas turísticas. Ellos cayeron en la tentación de criticar a Rubiales, como la ministra Montero, y sucumbieron antes que él, que dimitió este domingo. Alguien debería recordarle a Luis Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Publicó en Instagram @PabloMM. Es un tipo que yo no sería, pero sí había visto en alguna ocasión. Era un tipo muy de izquierdas y además muy de andar señalando a todo el mundo. Creo que hasta alguna vez incluso me señaló a mí. El perfil que había copado todas las redes sociales con consignas de izquierda, el mismo día que el exfutbolista besó a Jennifer Hermoso en la final del Mundial ganada por la selección femenina de fútbol de Inglaterra. Las reacciones al comportamiento inoportuno de Rubiales tuvieron un efecto boomerang. Golpearon de vuelta al cabo de los días a ciertos baluartes de la izquierda mediática. Cualquiera podría haber escrito: alguien debería recordar a Pablo MM, que es uno de los privilegiados a los que ha señalado durante la última década en Twitter. En realidad lo hicieron. El gol de Olga Carmona desnudó ante el mundo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y la reacción en cadena que siguió al pico mutó de polémica a cuestión de Estado y alumbró el juego de duplicidades de quienes estaban acostumbrados a apuntar desde la atalaya progresista los mismos hábitos, comportamientos o actitudes que practicaban. De manera sincronizada ha caído en los últimos días la ficción montada alrededor de las buenas intenciones de unos cuantos protagonistas del lado bueno del contexto. El armazón de los pontificadores, la hipogresía, ha arruinado carreras profesionales, desarmado los principales personajes construidos en las redes sociales con los rescoldos del I-15M, ha cancelado a quienes larvaron la conversación digital con cancelaciones, como el usuario de Twitter, ahora X, bueno, no sé cómo se llama Twitter ahora, Pablo MM, que llegó a acumular 200.000 seguidores al utilizar su cuenta como un altavoz de las consignas de Unidas Podemos, como el guionista Gerardo de la Torre Cortés, más conocido como Gerardo TC, que este sí le conozco, es desde hace muchos años, al que descubrieron mensajes de hace una década considerados racistas y homófobos. La hipogresía despertó de su estado de hibernación a la ministra de Igualdad, Irene Montero. La hipogresía acabó de dinamitar la trayectoria del periodista y adalid del feminismo Pello Hernández Riaño, cuando dos de sus subordinadas, subidas al Se Acabó, le acusaron de actuar con pautas machistas en al menos dos redacciones diferentes. Todos han sufrido las consecuencias del escándalo de Luis Rubiales antes que el propio Rubiales. Atrincherado en la presidencia, inhabilitado por la FIFA y denunciado por la Fiscalía, se mantuvo en el cargo hasta este domingo. Pablo MM, el antifa de buena familia. La cuenta Pablo MM escondió al activista de izquierdas Pablo Maza Molina. Fue descubierto el 3 de septiembre en Twitter, detrás del avatar antifa cubierto por un pasamontañas, acumuló 200.000 seguidores a lo largo de 10 años de actividad en la red social. Propulsaba comentarios anticapitalistas, atacaba los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, señalaba a quienes mantenían posiciones ideológicas contrarias a las suyas, era un especialista en el manejo de la demagogia. Era un omnipresente, subido a todas las denuncias y cumplían con las reglas básicas de viralización populista. Si servía para colocar cualquier consigna, Pablo MM echaba a rodar la maquinaria pontificadora. Tanto en Twitter como en Instagram contaba con una audiencia de cientos de miles de usuarios. La presentadora Ana Rosa Quintana era una de sus dianas favoritas. Quitar Sálvame para darle las tardes a Ana Rosa Quintana no es fulminar la telebasura, es cambiarla por la cloaca, escribió. También la atacó por haberse mostrado tan beligerante por la ley de la vivienda y regulación de alquileres, al hacerse públicos los 44 pisos de alquiler turístico que gestiona la estrella de Telecinco. La hipogresía de Pablo Molina Maza es que es administrador solidario de la sociedad Roma 83 Southern Investment Value Administration, cuyo objeto social es, escuchad, la administración, gestión y explotación de apartamentos turísticos, viviendas de fines turísticos e inmuebles para uso hotelero, con inmuebles propios o arrendados, según aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Cádiz. Además, su familia es la fundadora y gestora de Dextinsur, una empresa especializada en la extinción de incendios en Puerto Real, Cádiz.
Al hacerse público, Pablo MM desactivó todos sus alter ego en las redes sociales en las que había dejado perlas machistas antes de que ser feminista fuese una opción mainstream. Esto es tweets suyos, ¿eh? No es, esto es, aquí soy notario, ya sabéis. Entre comillas, textual, mujeres, hombres y viceversa, 30 la mamada, 60 al completo, tuiteó en 2012. Crónica ha tratado de ponerse en contacto con él y su hermana, la administradora de Dextinsur, sin éxito. Los chistes de Gerardo TC. El tuitero Gerardo TC no ha cerrado su cuenta en X, 665.000 seguidores, aunque haya sufrido el acoso de cuentas de ideología muy lejana al feminismo, a la lucha LGTBI o al antirracismo. De hecho, no ha recibido ni una sola crítica de personas feministas, homosexuales o de raza negra. Esto es textual suyo. Aclara por correo electrónico a este suplemento. El escándalo Rubiales impulsó una búsqueda en la hemeroteca de Twitter. Gerardo TC, Gerardo de la Torre Cortés, cordobés de Fuente Ovejuna, guionista del Terrat, la productora de Buenafuente y columnista en Contexto, un medio de izquierdas. Es uno de los usuarios del antiguo Twitter más activo en el ecosistema de izquierdas, donde distribuye soflamas y artículos de opinión virales. Su hipogresía. Los chistes que escribió hace 12 años, antes de convertir su cuenta en una ametralladora de elecciones. Yo no soy racista, pero los negros siempre fallan los penaltis. Esto es textual suyo. Yo no soy racista, pero los negros siempre... Poner a un negro a tirar un penalti es como poner a un cura a cuidar un bebé. Si Dios hubiera querido gays, no habría fabricado a las tías con tetas. Todo esto son cosas que decía el tal Gerardo. Eran chistes brutos, humor negro, justifica. Twitter era un lugar en el que no había presencia de ideología ultraderechista como hoy la hay, muy extendida en este momento. Eso hacía que quienes éramos habituales en la red social publicásemos con la tranquilidad de saber que el resto sabía que todo era una coña. Al calor del 15M, todas las cuentas graciosas dejaron de serlo. Podemos inyectó dosis de puritanismo en el panorama social y al parecer resultó rentable saltar al lado de los oprimidos. Es una lectura básica que obvia que entre 2011 y hoy muchos hombres hemos entendido cosas, que existe una desigualdad y que hay comportamientos como esos tweets míos que ahondan en ella. Yo he entendido, pero quienes me acosan estos días en redes por lo general no quieren entenderlo. Decir que doy lecciones es un eufemismo para presentarme como un hipócrita, añade el guionista. Bueno, en este caso, este tipo no se ha ido, este tipo ha dicho que simplemente ha cambiado, que no es la misma persona que hace 12 años. A ver, yo creo que en esto tiene razón, sinceramente lo digo. Ninguno de nosotros somos los mismos que hace 12 años, todos hemos ido evolucionando en una dirección o en otra. Nos hemos hecho más radicales, nos hemos hecho menos radicales, más tranquilos, menos tranquilos. Yo en concreto, yo personalmente, Fernando Díaz Villanueva, soy mucho más tranquilo que hace 12 años. Yo no sé si es la edad o la vida que ha ido pasando por mí, ¿no? Pero vamos, si me veis el FDV del año 2010, la T13 en este caso, era... mucho más intenso de lo que soy ahora mismo, y eso es normal, esto creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Así que en este caso, él dice que, bueno, que evidentemente han pasado muchos años y se han operado ciertos cambios en él. Irene Montero, la ministra del Sí es Sí. Dos escándalos relacionados con el consentimiento definen la trayectoria política de Irene Montero. La violación que un grupo de amigos autodenominado La Manada perpetró en un portal de Pamplona durante las fiestas de San Fermín impulsó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Sí es Sí, con la reforma del Código Penal. Por culpa de una serie de errores técnicos, permite la rebaja de condenas a miles de condenados por violencia sexual y la liberación de otros cientos. Cuando ya parecía amortizada tras las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, Yolanda Díaz, la vetó de las listas de Sumar, fue resucitada por el escándalo suscitado alrededor del beso de Rubiales. Me siento orgullosa del movimiento feminista que fue capaz de decir solo sí es sí, de hacer posible que exista un Ministerio de Igualdad que transformó ese reclamo en un texto legislativo que hoy es ejemplo en todo el mundo. Reivindicó antes de la intervención en la que Rubiales se negó a dimitir. El mismo día que aplaudió los efectos del controvertido texto legislativo, se contabilizaban ya 1.155 reducciones de pena y 117 excarcelaciones de agresores sexuales. Es una de las protagonistas del Frente contra Rubiales, de las que más insiste en pedir su cese, pero no se da por aludida con haber sellado el mayor fiasco del gobierno de coalición. La hipogresía, atrincherarse en el ministerio como Rubiales en la Federación. Pello H. Riaño, el aliado feminista. Mientras el debate iniciado, entre otros, por el periodista Pello Hernández Riaño sobre si Rubiales había cometido o no abuso de poder sobre Jenny Hermoso alcanzaba su cenit, al otro lado de los focos la periodista Sara Brito, esto lo pudimos ver aquí la semana pasada, daba cuenta de otro posible abuso de poder, el maltrato al que fue sometida por Pello en la redacción de Público.
el periódico fundado por Jaume Roures cuando era su subordinada en la sección de cultura. Ocurrió entre 2010 y 2011. Riaño todavía no había alcanzado la posición privilegiada en los medios y redes de izquierda que le había otorgado considerarse un converso. Yo soy un converso, quiero ser un converso, quiero abandonar mi machismo y ser un hombre situado en nuestro siglo, como se definió en una entrevista de promoción del ensayo Las Invisibles, ¿por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?, publicada en público 10 años después de haber sometido a Brito a gritos y humillaciones. Duró años, iba a trabajar con miedo. A la denuncia de Brito, que remite a Crónica su testimonio, contra el periodista que exigió al Museo del Prado retirar algunas obras clásicas de la pintura por contener violaciones, se unió la periodista Noemí López Trujillo. López Trujillo trabajó para El Español. Para él en El Español. Detesto lo que me hizo este hombrecillo. No quería follar contigo, no era verdad que no fuese a tu casa porque llevaba las bragas feas, escribió. No quiero pronunciarme sobre un asunto personal para que otros saquen rédito desviando el foco de la verdadera problemática, añade a este suplemento. El diario.es, el medio dirigido por Ignacio Escolar, el periodista y tertuliano vinculado a la izquierda, prescindió de Pello H. Riaño poco después de que trascendieran las denuncias. Fue la gota que colmó el vaso. Una semana antes tuvimos que retirar una información de Pello y la decisión de prescindir de la colaboración estaba más o menos tomada, dicen fuentes bien informadas del diario. No pudimos aplicar nuestro protocolo antiacoso porque no formaba parte de la redacción. Nuestro protocolo antiacoso. No sabía que tenían eso. Y justifican la omertá alrededor del despido. Pello eliminó rápidamente su cuenta de Twitter. Desde ahí había cancelado, señalado y perseguido las injusticias que afectaban a las mujeres, mientras en la vida real era déspota, manipulador y muy invasivo, como lo describe una periodista que no quiere dar su nombre con las mujeres. Es verdad todo lo que cuenta Noemí, habla una antigua trabajadora del Español. Ni Pello ni sus abogados han querido dar su versión a Crónica. Hasta el momento no ha trascendido ninguna denuncia en un juzgado por estos hechos. Bueno, recordad que la semana pasada os comentaba que esto no lo llevaba ningún medio, solo lo llevaba el Independiente. De hecho, tuve que irme al Independiente para comentar esta jugada. Luego en el The Objective, Javier Rubio, mi amigo Javier, hizo una columna, pero una opinión en la que hablaba de este mismo tema. Ahora parece ser que ya va saliendo algo. Me parece curioso porque hasta hace no tanto tiempo esto era... hacer estas cosas era que no se podía, que como que daba miedo. Es decir, señalar a ciertas personas o a ciertos santones, lo que vendría a decir... A ver, en el caso de Pablo M.M., este tipo no dejaba de ser un activista, esencialmente. Pero en el de Pello Riaño era distinto. Porque en el de Pello Riaño sí que era un pope. Un pope del periodismo cultural y de la historia del arte brutal. Brutal, vamos. Un tipo que más se tenía por intocable. Bien, se lo han terminado cargando dos antiguas compañeras suyas, ni siquiera por acoso sexual propiamente, sino más bien por acoso laboral. Es decir, porque al parecer, y según contaban sus compañeras, era un déspota. Dicho en el momento, porque esto mismo lo cuentan, bueno, Noemí López Trujillo, como os contaba la semana pasada, lo había contado en julio. Ojo, en su cuenta de Insta creo que fue. Y pasó desapercibido. Fue a raíz... No, ¿quién lo había contado en julio la movida? Ah, no fue con Pello H. Riaño, sino con Burke. Había sido una historia de estas, de este tío abusó de mí o era un descarado o cualquier cosa, cosas de estas en el mes de julio. Pasó desapercibido, pero bastó que pasase esto para que automáticamente, pues claro, saliese, aflorase la mierda. Y joder, ha aflorado por donde menos se tenía pensado. De cualquier manera, en esto, basta que alguien esté muy obsesionado con algo, ¿vale? Que esté siempre señalando a los demás, no hagas tal. Es decir, el tipo que está pendiente de que los demás no fumen, seguramente es exfumador. Un tipo que está pendiente de que nadie beba a su alrededor, de qué tal, seguramente es un tipo que ha tenido problemas y problemas serios con el alcohol. El tipo que está obsesionado con el sexo, es que tiene una sexualidad disfuncional o una no sexualidad. Nuestras obsesiones, digamos, revelan mucho de nosotros mismos, especialmente cuando esas obsesiones son... las de esto, señalar a los demás. Porque era esto, el Pello H. Riaño era un pope, nunca mejor dicho. Y se dedicaba, como bien dice aquí Madueño, a pontificar. A yo soy mejor que nadie, yo estoy por encima de todo el mundo y en fin. Cuidado, no vaya a posar yo mi dedo sobre vosotros. Pero bueno, les está bien empleado, espero que ahora
al menos dice, no, FDV, eso es psicología barata. ¿El que es psicología barata? El que cuando alguien está muy obsesionado... Ya sabéis eso de, creo que lo dice la Biblia, quien tiene hambre con panes sueña. Pues eso, no hace falta, no es psicología barata. ¿Vale? Y hay otra de la Biblia que dice, los labios pronuncian lo que rebosa el corazón. Cuando tienes alguna obsesión de algo, no haces más que estar insistiendo con ese tema. Bueno, el refrán, como dicen aquí, efectivamente, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Pues nada, para que veáis que poco a poco, poquito a poquito, estas cosas van saliendo. Por lo demás, a mí los ambientes de delación, señalamiento, en el que todo el mundo está acusando a todo el mundo, no me gustan. Sinceramente lo digo. Y más con tantos años de distancia, ¿no? No me gustan nada. Hay que presumir la inocencia de todo el mundo, pero a mí estas causas generales, bueno, de las causas generales no puede salir nada bueno. Así os lo digo. Pero bueno, es el ambiente que han creado ellos mismos. Al final se ha vuelto contra ellos.